Dice la palabra de Dios: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso al rey Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real. Entonces el rey Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey había cubierto de oro, y los dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rasaris, al Raxaces y un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos hable en esta noche de la vida de un hombre justo. Soberano Dios, te doy las gracias por darme la oportunidad de estar aquí, junto con la iglesia, junto con los amigos que están en esta sintonía, que están en esta transmisión, que nos están viendo, que otros nos están oyendo. Señor, háblanos, por favor, te lo pido. Necesitamos oír la palabra de Dios, la única que nos fortalece. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea propicio a nuestras vidas, Señor, en tu nombre santo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, la vida de un justo no es así. La vida natural no es así. Que no se proyecta algo y las cosas salen como usted las planeó. Ni por más recto que seas, ni por más organizado que seas, ni porque planifiques todo, las cosas no salen. No, con esto quiero decir que no se debe planificar, que no se debe organizar, que no se debe hacer un proyecto, no. Lo que quiero decir es que lo más elaborado, lo más planeado, no siempre sale como uno lo planeó. Y lo importante es que quien se empeña en un proyecto, aunque no le salga como lo planeó, Dios diseñó al hombre para tener la fortaleza de sobreponerse a cualquier situación. Y es capaz de abrirse paso, aún en la situación más difícil. Pero, sin embargo, puede tener sus desatinos. La vida de Ezequías, él comienza su reinado a los 25 años. Un muchacho. Y dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Eso dice el 18:3. El referente para los reyes de Judá, este es el rey de Judá, es el hombre que Dios puso como referente, es David. Bueno, ¿y por qué David? Porque David no se equivocó en nada de lo que él hizo. No.
Porque David tenía un corazón distinto. O sea, Dios le dio un corazón. No fue que desde el comienzo David fuera un hombre que fue transformado ya el día que el profeta lo ungió. David de una vez quedó transformado. Sino que David fue hecho siervo del Señor. Desde ese día y empezó a aprender. David tuvo sus tremendas equivocaciones. Pero David aprendió el secreto más grande, la presencia de Dios. Aprendió el secreto más grande que un hijo de Dios, que un justo pueda tener. ¿Sabe cuál es el secreto más grande? Que cuando Dios le hable, esté atento a la voz de Dios y se humille ante esa voz. La grandeza de un hombre es oír a Dios y humillarse. Yo siempre hago énfasis en eso. Los seres humanos tenemos ese problema terrible. Somos difíciles y somos duros, somos orgullosos, altivos, y no oímos. Y cuando oímos algo que va como en contra de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de una vez rezongamos. De eso dice mi padre. O sea, nos levantamos, nos defendemos, nos levantamos a la defensiva y actuamos. Pero David fue un hombre que cuando escuchó, por eso la lectura que hicimos, todo hombre sea presto, ¿para qué? Para oír, tardo para airarse, pero presto para oír la palabra. Así que lo recto de David fue que el día que escuchó a Dios y él cuando escuchaba a Dios, se quebrantaba ante Dios. O sea, lo que Dios le decía a él, eso era. Por eso el referente para todos los reyes de ahí en adelante es David. Porque es un hombre que escuchó. Usted quiere ser un hombre que le vaya bien, aprenda a escuchar. Pero miren lo que le pasa a Ezequías. Ezequías, a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Tenía entonces aproximadamente 39 años de vida. Era un hombre ya no era un joven. Había reinado, le había ido bien. Ezequías había hecho, dice, que quitó los altares, los lugares altos, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la adoraban. Los hijos de Israel terminaron adorando un pedazo de bronce y lo convirtieron en un objeto de culto. Y mire, desde Moisés en adelante la habían guardado, la habían rescatado y la tenían ahí. ¿Para qué la tenían? Habían cambiado el oído, no habían puesto atención, habían puesto cuidado a las fábulas, habían convertido las cosas que sirvieron en algún momento, la volvieron en algo sagrado, en algo de culto, de adoración, porque el pueblo no escuchó la voz de Dios. Por eso en esta noche hay un llamado de Dios para nosotros, y es a estar atentos. Sennacherib, un gran rey del imperio asirio, había asolado y había destruido al reino del norte, o sea, a Israel, a las 10 tribus del norte, y a su rey, a su ciudad Samaria, la había quemado, la había acabado. Y después entonces este rey pasó hacia el territorio vecino, que era el territorio de Judá, y pasó a conquistarlo. Y dice la Biblia
que se buscó, que empezó a arrasar y conquistó todas las ciudades de Judá, excepto Jerusalén. Jerusalén no la tomó, pero el resto de ciudades las tomó. Y en ese momento en que el rey Ezequías viene semejante daño, viene semejante destrucción, su reino está tan valiente, ha perdido las grandes ciudades del reino, solamente está la ciudad donde él gobierna, pero el resto han sido tomados por los asirios. Y en ese instante vemos una salida en falso del rey Ezequías. Entonces el rey Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado. Es extraño. Yo leo esta escritura y me parece muy extraña. Que un hombre que conozca a Dios vaya y le confiese a un pagano que él ha pecado. Porque como en el Antiguo Testamento el concepto de rectitud, el concepto de bendición, escúcheme bien, que tenía el pueblo judío, era que quien le fuera bien en sus negocios, en sus labranzas, en todo, estaba bien con Dios. Pero quien empezara a tener ciertos problemas y fracasos, era porque estaba mal con Dios. Ese era el concepto del pueblo del Antiguo Testamento. Israel entendía eso, que los que hacían lo recto, que Dios los iba a bendecir porque les iba a dar esto y lo aquello y lo otro, y eso decía. Entonces ellos armaron ese concepto, y ese concepto se volvió que si el reino, entonces ¿qué interpreta el rey Ezequías? Destruyeron al reino del norte porque se habían apartado de Dios, gente impía. Ahora pasa el mismo rey y destruye parte del pueblo de Judá. ¿Y cómo lo percibe? Dice, eso es por el pecado que nosotros tenemos, es porque yo también he pecado. Y por eso vino la destrucción a mí. Pero la Biblia me dice que Ezequías, porque él no fue el que escribió la crónica, el que la escribió fue otro, pero dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Así que el biógrafo, cuando escribe del rey Ezequías, me habla de un hombre que hizo lo recto, pero el concepto que tenían, la interpretación de su relación con Dios, era porque si había cantidad de cosas, si todo estaba bien, era que espiritualmente estaba bien. ¿Sabe qué es lo triste? ¿Sabe qué nos llama la atención todavía hoy? Que hay gente hoy que, habiendo conocido a Dios, conociendo la Biblia, todavía tiene el concepto del pueblo de Israel. Que si a alguien le va bien en los negocios que hace, es porque está bien con Dios. Si eso fuera verdad, bueno, es que con ese dilema se encontró fue Asaf, ¿no? Dice, Dios mío, me encuentro con una cosa terrible. ¿Cómo prosperan los malos? ¿Cómo les va bien a los malos? A los impíos, a los que
blasfeman hasta contra Dios, crecen y crecen y crecen, se hacen grandes. En cambio yo, siendo justo, me está yendo mal. Y llegó hasta pensar y dice, oiga, verdaderamente en vano me he limpiado, he lavado mis manos en inocencia, en vano ha sido todo eso, porque en lugar de irme bien, he sido castigado todas las mañanas. Me va mal. Allá en el Antiguo Testamento ya empezaba a resolverse el dilema. Pero este Asaf dice que comprendió, en la presencia de Dios, comprendió el fin, no lo que pasaba. Ese concepto llevó a Ezequías a decirle a un rey pagano que él había pecado. O sea que la situación de que las ciudades de Judá hubieran sido destruidas era porque el rey era un pecador. Que si no eran destruidas era porque el rey estaba bien. Así que va y le dice, vea, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y claro que el maligno está listo para aprovecharse. Por eso, mi hermano, Dios nos llamó para que heredáramos bendición. Pero bendición de Dios, tenemos que entender, hermano, iglesia, tenemos que comprender que bendición de Dios no es prosperidad económica. No son bienes materiales. Bendición de Dios es la riqueza de tener este evangelio. Porque Jesús mostró la grandeza del evangelio y lo mostró naciendo. Es que usted lo sabe, ¿para qué le voy a decir yo esto? Pero ¿por qué lo sabemos y no lo creemos? Porque Él dijo que había venido para darnos ejemplo, para que como Él hizo, nosotros también hiciéramos. ¿Y por qué eso no lo entendemos? O sea, para eso no podemos entenderlo. Entonces creemos que para que esté bien nuestra vida espiritual y nosotros nos sintamos bien, es que todo lo material y todas las cosas que nosotros nos proponemos así, tienen que salirnos bien. Y si algo está saliendo mal, entonces somos capaces y somos tan atrevidos de levantar el dedo amenazador y decirle, ¿quién sabe? Usted está como mal, ¿quién sabe qué pecado tiene escondido? Que deje de levantar la mano, deje de levantar el dedo señalador. Entendamos lo que dice la palabra. Que el Señor nos llamó, porque el Señor le dijo a Juan cuando tenía el dilema y estaba en la cárcel, también dijo, oiga, bueno, los justos como que les va a regular, porque yo estoy aquí, yo soy un hombre que me levanté recto, que estoy haciendo lo que el Señor me encargó. Y Juan el Bautista era un hombre recto, fue el único que antes de nacer era lleno del Espíritu Santo. Pero estando en la cárcel, llega y dice, llama a sus discípulos, diga, vayan, dígamele algo a Jesús. Dígamele a él puntualmente, pregúntele, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque esto está como, ¿qué estará pasando? Yo estoy aquí en la cárcel, él no sabía lo que le iba a pasar, no sabía que su muerte iba a ser horrible. Lo decapitaron. A Juan el Bautista, a un hombre justo, le quitaron la cabeza. Y no duró sino como 6 meses predicando. Pero el Señor le resolvió el dilema. Cuando los discípulos de Juan llegaron, Jesús tenía una multitud ahí, habían enfermos, ciegos, estaban ahí los ciegos, estaban los cojos, los paralíticos, y empezó a sanar y sanó a todos ellos y le dijo a ellos, bueno, vengan, díganmele a Juan, los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos saltan, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cuál era el concepto para Israel? El evangelio y la vida y la justicia, el reino de Dios, ¿de quiénes eran?
No de los pobres nunca, de la gente próspera. De la gente próspera. Pero Jesús le dijo a Juan, vea, es de los pobres, a los pobres es anunciado el evangelio, para que el dilema que tenía Juan se le acabara. Que el que había empobrecido era entonces porque estaba mal con Dios. Claro, mal con Dios. Entonces te caíste en la ruina porque ha pecado contra Dios. Y mire, por ese concepto, Ezequías va y le dice al rey de Asiria, un hombre pagano, le dice, vea, yo haré todo lo que usted me pida, pero por favor, es que yo pequé contra Dios, por eso vino este mal contra mí. Y este se aprovechó, porque cuando uno le entrega las fuerzas y lo que tiene al diablo, el diablo lo arruina. No le confiese al maligno. No le entregue sus fuerzas al maligno, al enemigo. Si sientes alguna cosa que te está pasando, ve a la presencia de Dios, porque en el Señor es donde uno encuentra la fortaleza, porque el Señor dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que usted puede llegar de rastra, llegue, no es que vengo pobre, pues Dios dice la palabra que a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurados los pobres en espíritu también, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí está claro lo que dice la Biblia. Pero a Ezequías le pasó, qué historia tan triste. Él dijo, me voy a librar, y le impuso 300 talentos, eso eran anuales, de plata. Cada talento 34 kilos de plata por cada uno. Y también le impuso 300 de plata y 30 talentos de oro. Imagínense lo que había que trabajar en un año para pagar el impuesto al rey. Le dio todo lo que tenía, hasta que le tocó barrer hasta con las ofrendas y hasta con el inmobiliario, hasta las puertas de la casa del templo del Señor. Les tuvo que quitar el oro para tratar porque todavía había que completar el peso que había que pagarle como impuesto al rey de los asirios. Mientras el ser humano le entrega todas las fuerzas a este mundo y le entrega todo al mundo y no busca a Dios, porque yo no sé, la vida del hombre es tan extraña, que sabe que hay un Dios que lo puede ayudar, pero no, él va y busca. ¿Cómo es posible que tú, teniendo una persona que es de verdad un justo, un hijo de Dios, te vayas a que te aconseje hasta un brujo? Que teniendo conocimiento de Dios te vas a postrar hasta una imagen que no es Dios y a rendirle culto, cuando tú sabes que el que hizo los cielos y la tierra es infinitamente grande, es invisible y no habita en ninguna cosa hecha por los hombres. Eso es lo triste del hombre, que llega hasta allá. Baja hasta allá pensando que haciendo eso te vas a librar, pero mentira, no te libras. El maligno no tiene misericordia de nadie, el mundo no tiene misericordia de nadie. Los falsos amigos que uno tenía en el mundo, que usted tiene todavía en el mundo, por los cuales usted dice, no me puedo entregar al evangelio porque voy a perder a mis amigos. Le cuento que usted no tiene amigos allá en el mundo, es mentira. Usted tiene compañeros. Son compañeros, son compañías que practican lo malo, que hacen lo mismo que le agrada al mundo. El día que te encuentres a Cristo, encontrarás el primer amigo, que se llama el Señor. Ese sí es verdadero amigo. Y encontrarás un pueblo, una iglesia que te va a tender la mano. Ahí está Dios, y por eso habrá una amistad verdadera. ¿Qué hizo el rey de Asiria? Después de todo eso, después de que lo limpió, le quitó todo lo que tenía, lo dejó sin nada, lo dejó en la ruina. Entonces vino contra el rey Ezequías. Otra vez se vino, porque él le pagó todo eso para que a Jerusalén la dejara quieta. Se vea,
ya me destruyó todas las otras ciudades, ya me acabó casi el reino entero, por favor déjeme sobrevivir aquí, yo le pago lo que sea, pero déjeme aquí. Y cuando vio que ya lo tenía pobre, se vino y le sitió la ciudad de Jerusalén. Y la sitió de tal manera, le mandó un ejército grande y le mandó unos hombres a que blasfemaran, a que hablaran mal. ¿Y de quién mandó a hablar mal? Puso al rey Ezequías en ridículo ante todo el pueblo. Estos hombres que vinieron, estos generales y cancilleres y funcionarios de ese reino de los asirios, vinieron, dice, aquí estamos, aquí nos envió el rey de Asiria, nuestro señor, nuestro grande y majestuoso rey de Asiria, Sennacherib nos ha enviado. Y empezó a hablarle al pueblo, esta gente, y se acercaron al muro, a la muralla, donde estaba el pueblo despavorido y asustado, porque ese gran ejército había rodeado la ciudad y el pueblo estaba todo asustado y temblando, y empiezan a gritar a gran voz y en lengua del pueblo judío, en lengua de Judá, o sea, en arameo. Les están diciendo: no os engañe el rey Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente nos librará Jehová y librará esta ciudad y no será entregada en mano del rey de Asiria. No, eso no es verdad. No escuchéis al rey Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Cuando uno le pone la confianza a quien no debe confiar, el enemigo se le levanta. Pero ¿sabe cómo es la vida de un justo? El que reconoce. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Ezequías se dio cuenta que la ciudad estaba rodeada y que ya no podía hacer, él humanamente no podía hacer nada. Es más, mandó a unos funcionarios para que recibieran a esa embajada. Pero Ezequías les dio unas instrucciones precisas. Dijo: ustedes van a ir y van a oír una cantidad de blasfemias y de cosas terribles. En el versículo número 36 dice, del capítulo 18, segundo libro de Reyes, dice: pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Ezequías se aprendió una lección grande. Ezequías aprendió que ante el enemigo que al enemigo no hay que confesarle nada, que a él no hay que decirle nada, porque el enemigo no tiene misericordia. Él, hacía un tiempo atrás, había corrido a decirle al rey Ezequías: vea, yo pequé contra Dios. Se fue a confesarle al que no tenía que decirle nada. Pero se aprendió la lección. Y ahora, cuando está todo ese ejército rodeando la ciudad, le dice a sus siervos: vaya y escuchen a esos hombres que vienen de parte del rey de Asiria, escúchenlos, y van a decir una cantidad de cosas, pero por favor, miren, mantengan la boca cerrada, no le digan nada, cállense, no digan nada, manténganse en silencio. Y ellos hicieron tal como el rey les había mandado. Escucharon todo, el pueblo también escuchó las blasfemias que dijeron ese día contra el rey Ezequías y contra el Dios del cielo. Pero Ezequías se había aprendido una lección grande. Ezequías sabía que había alguien al que uno tenía que buscar en momentos difíciles. Uno tiene que buscar es a Dios. En estos momentos, iglesia, ¿qué hay que hacer, amigo? ¿Qué hay que hacer? Busque a Dios, no te refugies, porque la gente dice: haga esto, hasta la Biblia la han puesto por superstición. En estos días hasta anduvo por ahí
Yo, gracias a Dios, no le perdí ni un segundo porque me dijeron, uy, dice que hay algo que salió, que hay que abrir la Biblia y es que en la Biblia se encuentra no sé qué objeto ahí y que es que hay que sacarlo de ahí y llevarlo. Oiga, hay unas cosas tan ridículas, me perdonan, que la gente está creyendo, oiga, porque el maligno es así de malo. No le creas al maligno, no le entregues tus fuerzas, no te gastes tiempo perdiendo, escuchando lo que dice el demonio. Escucha a Dios, clámale a Dios, busca al Señor, porque cuando uno busca a Dios, Dios da una respuesta maravillosa y especial. Así que ¿sabe qué hizo Ezequías? Ezequías se acordó, dijo, vean, búsquenme al profeta Isaías, búsquenmelo al profeta Isaías, hijo de Amós, y cuéntele lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Digan, vayan los ancianos y búsquenlo y háblanle. Y dígale que este día es día de angustia, este día es un día de reprensión, este día es un día tremendo. Han mandado a blasfemar al Dios del cielo, al Dios viviente, a vituperarlo con palabras las cuales el Señor ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Alabado sea el Señor. Y vino la respuesta de Dios. Vino la respuesta de Dios, que cuando uno se humilla. Aquí, vea, aquí está claro. Ezequías fue un hombre recto. Pero en un momento de la vida se sintió aprisionado por los problemas, por la angustia, por todas las cosas. Y en un momento de la vida tomó una decisión. Le confesó al que no tenía que confesarle. Al maligno no se le confiesan los pecados. Uno se tiene que arrepentir delante de Dios. Porque uno al que ha ofendido es a Dios, no a ningún otro. Pero Ezequías, como era un hombre justo, él aprendió y dijo, ¿de qué sirvió haber entregado todo si este malvado rey no lo llena nada, no lo tranquiliza nada? De todas maneras viene a destruirme, pero yo tengo todavía una salida. Yo tengo al Dios de este pueblo, yo tengo al Dios de Israel. Él sí puede hacer algo por nosotros. Ahí está el siervo, ahí está el profeta. ¿Por qué? Porque hasta ese momento toda esa situación me muestra que Ezequías vivió todo eso y no buscó a Dios. La angustia, la confusión que vivió lo llevó a cegarse y a tomar decisiones él sin consultar a Dios. Vean, en este momento de angustia que está viviendo la humanidad y que estamos viviendo en este país, y algunos van a vivirlo de una manera más fuerte que otros, la gente se va a llenar de angustia. Pero en ese momento de angustia no te vuelvas loco a oír cualquier cosa, no entres a consultar en internet y a hacer una cantidad de cosas. Entre a la Biblia, váyase a la palabra de Dios y consulte a Dios. Dígale al Señor, llame a alguien, busque a alguien que predique, que usted sepa que vive el Evangelio, no que habla del Evangelio, porque si vamos a buscar quién habla del Evangelio, pues están cientos de miles y miles de mensajes de la Biblia, no, pero usted tiene que saber de alguno que viva el Evangelio, de alguien que Dios ha cambiado. Búsquelo a él y dígale que lo ayude, que ore por usted. Porque si eso pasa, el Dios del cielo se manifiesta y hace un milagro glorioso. Así que no fue sino que le comentaran al profeta, y de una vez el Señor mandó una respuesta divina. El Señor dice, vea, dígale al rey Ezequías que no se turbe, que no se asuste, que no esté turbado en este momento, que no tenga miedo de las palabras que ha oído de los servidores del rey de Asiria. Dígale que no haga caso de esas palabras, porque así dice el Dios de Israel. Alabado sea el Señor. Esta es la palabra, la Virgen hija de Sión. Te menosprecia, te escarnece detrás de mí, detrás de ti,
mueve la cabeza la hija de Jerusalén. Oiga, ¿cómo ve Dios a Israel en ese instante? Mire lo lindo, mire lo que es el Señor para nosotros, iglesia. Porque a veces el diablo te rodea, hay una cantidad de pensamientos y dice, ay, no, eso yo ya no puedo seguir, veas que yo soy malo y no sé qué más, yo por eso no vuelvo a la iglesia. ¿Cómo que no? Es que por malo fue que nos trajo el Señor aquí. No era porque éramos buenos, era porque estábamos mal, sin Dios, sin esperanza, y nos trajo, y nos limpió, y nos lavó, y nos rescató. Y si en algún momento se nos han ido los pies, pues el Señor nos hace reaccionar por la palabra y nos dice que podemos volver, y nos responde, y con una respuesta tan grande que este versículo, que quisiera que usted se lo leyera allá en la casa, en el capítulo 19, el versículo 21, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él, o sea, acerca del rey de Asiria y de todo su séquito que tiene allí. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia. ¿Y cuál era la Virgen, hija de Sión? Yo cuando miro esas palabras, dice, ¿cómo así? Pero, ¿quién es la Virgen? ¿Cuál Virgen? Hija de Sión. Sión es Jerusalén. Cuando está hablando de una virgen, Dios, y cuando nosotros hablamos de una muchacha, es de una muchacha que no ha conocido un varón, que gracias a Dios hoy quedan las hijas de Dios. Y aún hay mujeres que se están cuidando de no entregarse a cualquiera parecido. Esa es una mujer que se ha mantenido pura. Esa es una persona que es aplaudida. Pero Dios dice eso, ¿sabe de quién? De Jerusalén, incluyendo a su rey, a Ezequías. A él, a Ezequías y a todo el pueblo, le dice la hija de Sión, la Virgen. Hija de Sión. Aleluya. ¿Sí ve cómo es Dios? ¿Sí ve cómo Dios nos trata a nosotros? ¿Cómo nos ve a nosotros? No le des las fuerzas. No te entregues, no te rindas ahora, no te rindas. No te dejes vencer. No, es que lo que estoy viviendo nadie lo ha vivido. Ya no digas eso. Porque hay millones de personas que están encerradas. Hay personas que tienen dinero. Hay gente que tiene dinero y no tiene que comer. Hay personas que tuvieron problemas con los bancos, con las tarjetas, y tienen los sueldos allí represados, y hay cantidad de plata, pero no la pueden retirar. Eso está pasando, esa es una verdad. Así que no diga, a mí es el único que me pasa, porque le está pasando a muchísima gente. Pero usted tiene una diferencia. Usted, Dios lo ha llamado. Usted, Dios lo eligió para que fuera de este pueblo maravilloso que es la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo te ve el Señor? Un pecador vil, sucio, contaminado, lleno de males. No, es que cuando uno se humilla al Señor, Dios lo mira por el filtro que nos puso a nosotros, porque es que Israel tenía un filtro que Dios le había puesto. Él lo había cubierto a Israel con el pacto de la sangre. Él un día, cuando eligió al pueblo y cuando hizo la ley, cuando hizo el tabernáculo, hizo todo el culto judío, Él mandó a Aarón y a Moisés a sacrificar unas víctimas, y cogió la sangre y roció al pueblo, y roció el tabernáculo, y roció todo. Y cuando Dios le ponía la lupa a Israel muchísimas veces fue un pueblo que se apartó, que fue rebelde, que fue contumaz contra Dios. Pero Israel, tan pronto agachaba un poquitico la cabecita, un poquitico se inclinaba a Dios, Dios le ponía la lupa y lo miraba y decía, uy, ahí está la Virgen, hija de Sión.
Dios tiene un pacto con esta iglesia y ese pacto lo hizo ya no con la sangre de unos animales, Él lo hizo con la sangre del Cordero de Jesús, el que quita el pecado del mundo. Por eso toda persona que ha recibido el nombre de Jesús en el bautismo está bajo el pacto de la sangre de Cristo el Señor. Y cuando el Señor mira a un creyente que se humilla, que se pone en las manos de Él, que se rinde a sus pies, ¿cómo lo ve? No lo ve inmundo, no lo ve lleno de iniquidades, no lo ve lleno de pecados, lo ve purificado en el pacto de la sangre que Él hizo un día para hacernos aceptos delante de su presencia. Bendito sea el Señor. Ese es el Dios que usted tiene, ese es el Dios que yo tengo. Si te has equivocado, no importa. Si te has equivocado, solamente escucha a Dios. Si un día escuchaste al enemigo, escuchaste palabras que no tenías que escuchar y le confesaste, le dijiste y buscaste ayuda en el que no tenías que buscarla, y no tienes ningún resultado, al contrario, no tienes nada, te invito a que te acerques a Cristo. Te invito a que aceptes a Jesús, a que te humilles y verás cómo te mira el Señor. Él te mira diferente. Ese es Dios. Por eso es que a Él le exaltamos. Por eso es que yo a Dios lo alabo. Por eso es que yo a Dios le sirvo. Por eso es que a Él lo sigo. Por eso es que lo amamos. No hay otro que haga algo igual como lo que hace Él. Por el solo hecho de escucharlo y de humillarnos. Por solo la actitud. Porque a veces usted ni siquiera ora. Y antes de orar, y Dios ya te ha respondido. Ese es el Señor. Dios no te mira como una basura. No te califiques así. No te califiques, no te condenes. Porque ni el Señor la condena. Recuerda lo que le dijo a la mujer. Ni yo te condeno. Y yo sí tengo poder. Porque contra mí es que estás pecando, pero ni yo te condeno. Ese es Jesús. Oramos a Dios para que el Señor nos ayude. ¿Será que está dispuesto? Otra vez te lo encontraste ahí en la Biblia. Y Él lo que dice es verdad. Él es verdadero. Señor Dios Todopoderoso. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por darnos esta esperanza, por extender su mano sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Por eso, por ese pacto que tú has hecho, es que hoy somos diferentes. No son nuestros hechos, porque muchas veces, tal vez hemos sido como Ezequías. Tú nos has entregado tantas bendiciones que hemos corrido y se las hemos entregado al mundo. Al mundo le hemos entregado nuestra salud, nuestras fuerzas, todo. ¿Y qué nos ha dado el mundo? Tristeza y dolor. Pero el día que vinimos a Cristo, nos limpió, nos lavó y nos dio un nuevo nombre, una identidad. Bendice a tu pueblo hoy. Derrama su bendición hoy sobre tu pueblo. Fortalece la vida de mi hermano, de mi hermana. Anímalo a que siga a Cristo el Señor. Oh Dios del cielo, anímalo para que se vuelva a ti, para que lea la palabra, para que escuche la palabra. Señor, gracias. Gracias Dios, gracias Señor. Aleluya, aleluya. Escóndete en la